Vamos a buscar juntos la palabra de Dios en este tiempo importante en Lucas capítulo 2. Una vez más, bienvenidos a este culto de Lees a la Luz de Cristo. Yo soy el pastor Dani Fernández. Vamos a leer la palabra en este tiempo. Solamente en Lucas capítulo 2 vamos a leer los versos del 25 al 36. Vamos a leer versos 25 y saltamos al versos 36 en esta hora. Acompáñanos, por favor, en Lucas capítulo 2, 25 primero y después el 36. Dice la Biblia: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Saltemos al versos 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. El día de hoy, el título de este mes para todos los mensajes en cada domingo son los testigos de Emanuel. Vimos la vida de María, recuerdan la primera semana. La semana pasada vimos la vida de los magos del Oriente y hoy vamos a ver la vida de dos personajes muy importantes como es Simeón y Ana. A pesar de que, así igual que los magos del Oriente, no hay mucho que hable de ellos, no es un capítulo extenso tampoco de ellos, el de ellos también son versículos pequeños, pero lo que ellos marcaron es tan importante porque está escrito en la Biblia. Esto es lo que llamamos testigos. En el día de hoy, nosotros tenemos que recordar que en esta época, que es una época muy importante de fin de año que se celebra, es que más que una celebración, tenemos que ser testigos de Emanuel. Es que una vez más, antes de iniciar este tiempo, quiero agradecer. Gracias por estar con nosotros durante este año 2024. Y sé que este año 25 que viene estaremos juntos más a través de la corriente de la palabra. Nuestra oración de la Iglesia a la Luz de Cristo y con todos los obreros que cada día y cada semana nos reunimos es que podamos continuar hacia el deseo de Dios, a que las personas conozcan este evangelio. Una vez más, bienvenidos y gracias por abrir las puertas de sus hogares, de sus negocios y a través de este tiempo del mensaje del día de hoy. En la introducción del mensaje titulado Los testigos de Manuel, queremos llegar a meditar una pregunta y es muy importante que realmente estemos pensando en ella. Primero, ¿cuál usted cree que es la preocupación del ser humano? Vamos a decir mayormente en esta época. Porque lo que hemos visto es que la preocupación del ser humano no es solamente por una época, es siempre, es todo el año. La semana pasada nosotros hablamos que lo que está aumentando mayormente son los problemas mentales, que es la preocupación y la ansiedad. Aunque la economía baje en enero, aunque la temporada baje en febrero y venga otra temporada, los problemas mentales, espirituales abundan y seguirán avanzando. Es la realidad, ¿no? Por eso hagamos esta pregunta. ¿Cuál usted cree que sea esta preocupación del ser humano y mayormente en esta época? Cristo mismo lo dijo en Mateo 6 a sus discípulos. Son tres cosas. Y principalmente lo vamos a hacer como tres preguntas. Y es lo que vive el día a día el ser humano. Primero, ¿qué voy a comer? Mayormente en esta época, ¿verdad? Segundo, ¿qué voy a beber? ¿Qué vamos a tomar? Y tercero, ¿qué voy a vestir? ¿Qué ropa utilizaré? Una vez más, no es malo, pero eso abunda en el pensamiento y en el corazón del hombre. Más que ver la celebración que lo que estamos dando este mes, ven más este aspecto. Inclusive los creyentes pasan en esta situación. Aunque una vez más le dije que no es malo, porque es una época importante, celebramos, pero el ser humano está ansioso, tan profundamente ansioso en qué va a tomar, en qué va a ver, en qué va a comer, en qué va a vestir, cómo voy a vivir, que ha olvidado la esencia principalmente de esta época. Por eso nosotros como testigos en este tiempo que Dios nos ha dado la bendición de Manuel por gracia a través de Cristo. Y por gracia tenemos la morada, la guía y la obra del Espíritu Santo. Podemos transmitir esta verdad. Claro que es importante vestir, claro que es importante tomar y comer, claro que es importante, pero es mucho más allá la vida de fe.
La vida de fe es una vida donde uno pueda mostrar la obra de Dios, la grandeza, el amor de Dios a todos los campos. Por eso, discípulos, creyentes, hagamos nosotros esta conclusión y meditemos realmente. ¿Cristo es todo? ¿Cristo es suficiente? ¿Cristo es completo? Todo está dentro de Cristo. En Juan capítulo 15, el mismo Cristo le dijo, si ustedes permanecen en mí y yo permanezco en vosotros. Y en otro versículo dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid, pedid y se os dará. O sea, lo más importante para nosotros en esta época es saber quién es Emmanuel que está en mí. ¿Quién es Emmanuel que es Cristo, que es todo, suficiente y completo? Claro, otra vez, es importante los aspectos que he nombrado, sumamente importante, pero no debemos vivir ansiosos y preocupados por eso, porque en Cristo está todo. Él ya lo terminó, obró por nosotros y está vivo junto con nosotros. Seamos testigos de Emmanuel. Entonces, en el contenido, en el primer punto, por eso debemos abrir los ojos realmente para ver la realidad de este mundo. No solamente hay una realidad espiritual de este mundo, también es una realidad donde vivimos. Sí, la semana pasada nosotros hablando de la vida de Herodes, de la vida de los sacerdotes y escribas, hemos visto la realidad también en este momento, presente. Muchos solamente han escuchado, han recibido un conocimiento de la historia de Jesús, de cómo nació. Y es más, hasta han estudiado diligentemente, hasta conocen. Ellos no es necesario que ellos vayan a la iglesia, saben, pero no tienen nada que ver con el evangelio, no son felices. Y esto ocurre en esta época. El mundo celebra. No puede decir que no, el mundo está celebrando. Y hablamos de todas las naciones del mundo. ¿Qué celebra? La Navidad. Por eso en cada hogar, en cada lugar hay luces, hay arbolitos, las pinturas, las casas. Eso está muy bien. El mundo celebra esta época. Pero ¿qué significa Navidad? Navidad viene de la palabra nacimiento, ¿sí? El nacimiento de Cristo. Por eso, obreros, realmente nosotros como discípulos en este tiempo, que vivimos en esta época, ¿usted cree que a pesar de que las personas celebran, se preparan para estas épocas, vivirán felices? Porque el ser humano no conoce algo y porque no conoce una realidad en este tiempo, viven cada día más ocupados, ansiosos de que quede todo bien, pero han olvidado la razón por la que se celebra, el núcleo por la que se celebra. Así que viven ansiosos, buscan la paz, no conocen la realidad de Emmanuel. Esa es la realidad donde vivimos, ¿sí? En la época bíblica era lo mismo. Los pastores estaban solamente cuidando las ovejas y de repente, dice la Biblia, obreros, ese es el momento en esta época que primero nosotros debamos abrir los ojos y ver por qué las personas, aunque celebran, no son felices. ¿Qué es lo que no conocen? ¿Qué es lo que yo tampoco conocía y ahora me he percatado? Es hora de nosotros como discípulos y testigos que transmitir esta realidad. La Biblia dice que primero, en Romanos 3:23, que por causa de la separación de Dios, en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, están separados de la gloria de Dios. El ser humano, aunque intenta acercarse a Dios, ¿por qué no puede? La Biblia dice que por causa del pecado. En Efesios 2:1 dice que está muerto espiritualmente. Así que el ser humano sí celebra. Hay un tiempo de armonía y eso está muy bien, pero en su interior, cuando llega enero, cuando llegan los otros tiempos, ¿por qué no podemos? Porque no conocen esta realidad espiritual. Y por eso Romanos 8:2 dice que la humanidad está atrapada en la ley del pecado y la muerte, por causa de la separación de Dios. Y en Romanos 5 dice, por causa de un hombre vino la muerte. Y la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Así que la obra de Satanás sigue hasta el día de hoy. Segunda Corintios 4:4 dice que Satanás sigue intentando para que el ser humano no conozca a Cristo.
la gloria de Cristo. Es como si Satanás estuviera vendando sus ojos, amigo, vendando para que usted no vea la realidad de su vida. A pesar que celebre, a pesar que conozca, a pesar que comparta, hay algo en su interior que está vacío. ¿Por qué? Porque el ser humano está separado, muerto espiritualmente y vive bajo la ley del pecado. Y es más, Satanás lo sigue cegando para que no conozca a Cristo. Somos testigos. Es importante levantarnos como testigos por esto. En Salmos capítulo 53, que sí me quiero detener a leer, versículos del 1 al 3, dice algo muy importante, obreros. Lea conmigo, por favor, en el Salmo 53, versículos del 1 al 3, dice de esta manera. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y el versículo 3 termina diciendo, cada uno se ha vuelto atrás. Todos se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Ese es el mismo texto que Pablo escribe en Romanos capítulo 3, del 10 al 12. Es lo mismo en esta época. A pesar de que celebramos estas festividades, a pesar que nos unimos como familia, hagas esta pregunta, ¿de verdad soy feliz? Para nosotros, la mayoría del ser humano nos hace feliz solamente un día, nos hace feliz un tiempo, una época. Y Dios nos dio este evangelio no para ser feliz un mes, es todos los días. Abran los ojos, discípulos, para que podamos transmitir la realidad del mundo como está. Tanto los que están en la iglesia, vamos a decirlo de esta manera, y tanto los que no asisten a la iglesia celebran. ¿Cuál es la diferencia? Es que nosotros como discípulos, como obreros, tenemos los ojos realmente viendo la realidad del campo. Por eso, obreros, miren la realidad. Las personas sufren, no tienen paz y no conocen esta realidad. Somos testigos. Por eso Dios lo ha llamado a usted. Tenga esta seguridad. Lo segundo es que, viendo la historia de estos dos testigos que vamos a hablar, de esta manera tenemos que abrir nuestros ojos viendo este mundo en esta época también, como hablaremos de Simeón y de Ana. Vamos al texto de Lucas capítulo 2, versículos 25 al 35 y miremos la vida de este gran obrero llamado Simeón. Como se lo dije, este discípulo, o puede decir este hombre, la Biblia no habla mucho. Es más, solamente casi, vamos a decir que son como 10 versículos que hablan de él, pero hizo algo grande, marcó un tiempo importante. Hizo un impacto en ese tiempo. Aquí está escrito, obreros. Capítulo 2, versículos 25 al 35, podemos ver la historia de Simeón y voy a leer el versículo 26. Dice 2:26, y había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Hablamos de Simeón. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, se encontraron con Simeón. Algo que podemos captar en la vida de Simeón. Primero dice el versículo 25, que no lo leí, dice, y aquí en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, dice, esperaba la consolación de Israel. En la época de Simeón, perdón, era la misma época, y vamos a ver capítulos, usted puede ir a capítulos, al capítulo 2 también, los primeros versículos, podemos ver la historia de los ángeles, cuando se presentaron a los pastores, ¿se acuerdan? Y la Biblia dice que los pastores glorificando, anunciaban. Yo estoy pensando que habían rumores ya, porque era Simeón que estaba en esa época también. Estaba Ana también en esa época. Tal vez los rumores se esparcieron de que en Belén sucedió un impacto. Pero Simeón no fue movido por los rumores. Era una persona primero que se aferraba a la palabra, sí, creía en la palabra, tenía la esperanza en el cumplimiento de la palabra, muy importante, pero no fue guiado por lo que otros decían, aunque no era mentira, fue movido, dice el versículo
25, que el Espíritu Santo estaba sobre él, y 26 dice, y le había sido revelado por el Espíritu, y el versículo 27 dice, y movido por el Espíritu. Este hombre era una persona guiada, obreros, movida por el Espíritu Santo. Testigos de Manuel. De verdad, no olvide que usted tiene la morada, tiene la guía y tiene la obra del Espíritu Santo. Nosotros no podemos vivir en esta época nuestros pensamientos guiados no por rumores. Sí, tal vez las personas hablen del nacimiento, celebren el nacimiento, seamos movidos por la palabra y movidos por el Espíritu Santo. Y ya que Dios le prometió que no vería la muerte, si no viera al ungido, esa palabra se cumplió, discípulos. No solamente seguía la palabra, no solamente esperaba en la palabra, no solamente era movido y guiado por el Espíritu Santo, sino que también vio el cumplimiento de la palabra. En capítulo 2, versículos 28 al 32, nace este canto de alabanza o de agradecimiento de la vida de Simeón, perdón. Dice la Biblia, y él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ¿qué dice la Biblia? Ahora, Señor, despida a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, para luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Tremenda alabanza, tremenda confesión, obreros. Por eso, discípulos, viendo la confesión de Simeón, vemos varias cosas importantes. Una vez más, necesitamos ser esos testigos que siempre estén siguiendo la palabra, siempre seamos movidos por el Espíritu Santo y seamos discípulos que siempre veamos el cumplimiento de la palabra. Pero nuestra confesión, nuestra vida debe ser como la de Simeón. Simeón decía, puedo irme en paz. Mis ojos han visto tu salvación. Él ha confesado que Jesús es la promesa de Dios, que es el Cristo. Pero este Cristo, ¿para qué vino? Y dice Simeón, citando a Isaías capítulo 42, citando a Isaías capítulo 49, dice, el cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Quiere ir conmigo, discípulos, en Isaías capítulo 42, versículo 6, e Isaías capítulo 49, versículo 6. Voy a leer el 42 para que veamos. Dice la Biblia en Isaías 42, 6, y Jehová te ha llamado en justicia, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Hablando del siervo que había de venir. Y en Isaías capítulo 49, versículo 6, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación. Mire, eso es lo que dice al final, hasta lo postrero de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8, ¿verdad? Por eso, discípulos, tenemos que ser estos discípulos en esta época también, que realmente vemos el cumplimiento de la palabra y confesemos que Cristo, solo Cristo es la respuesta para todas las naciones que están en oscuridad hasta lo último de la tierra. Ese debe ser nuestra confesión y nuestra oración, como lo hizo Simeón. Dice, la luz del evangelio para todas las naciones. Viendo la historia de Ana, el segundo testigo que queremos ver, del versículos 36 al 38, dice de esta manera, estaba también allí Ana, profetisa hija de Fanuel. Dice de esta manera, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Dice la Biblia, y era una viuda hace 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Dice el versículo 38. Está presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todo lo que esperaban la redención de Jerusalén. Solamente veo tres pasajes bíblicos, 3 versículos que hablan de esta mujer, pero grande fue la respuesta. ¿Qué podemos ver de esta testigo? Primero, lo que más podemos llamar la atención de que esta testigo como Ana solo tuvo su marido por 7 años y después falleció el marido y después vivió 84 años más.
Si te pones a pensar, ¿qué es lo que marca más a una persona normalmente? Es una pérdida. Claro, cuando una persona fallece, perdón, no es decir que es fácil, duele, es una pérdida, claro. Esta mujer pudo haber vivido su vida amargada porque nunca más se casó. Pudo haber vivido su vida preocupada, ansiosa, hasta quejándose de Dios. Pero no aparece esto. Es más, esta mujer, dice la Biblia, no se apartaba del templo y sirviendo de día y de noche. Y la Biblia dice que proclamaba a los que esperaban a Jerusalén. Esta mujer nos enseña que a pesar de la edad avanzada, que era una anciana, tuvo una devoción total por el templo. Todos los días en ayuno y oración. A pesar que ella conocía el dolor de la pérdida, no fue ahogado por ese dolor, sino que la Biblia dice que ella vivía gozosa, alababa al Señor. Es una gran respuesta en la vida de ella. Y es más, hablaba de la consolación del pueblo de Israel, del Mesías que había de venir. Y era la misma hora que Simeón. Yo quiero llegar a este punto, obrero. No hay edad. No diga que Dios me ha llamado muy tarde, que tengo una edad muy avanzada. Mire esta gran mujer como Ana. A pesar de su pérdida, dio todo. ¿Quién dice el salmista? Anhela mi casa, anhelo estar en la casa, en las moradas de Dios. En el Salmos 84 dice el salmista de esta manera, y quiero detenerme a leer un poquito. En el Salmos 84 dice de esta manera el salmista, versículo 1. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, y mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Era una mujer que amaba el templo, una mujer que amaba el culto, una mujer que amaba la oración, y era una mujer que amaba transmitir el mensaje de vida, el evangelismo. Esta es una mujer que disfrutaba en medio de todo, disfrutaba de Emmanuel, Dios con nosotros. Lo dije un poco en la introducción. Ellos tal vez no vieron lo que vino después, porque tal vez no vieron a Jesús cuando tuvo 30 años, 3 años de ministerio. Tal vez no lo vieron cuando fue crucificado, cuando fue muerto y resucitó. Tal vez no lo vieron, pero ellos creían. Ellos aferraron esta palabra, tuvieron la esperanza de que para esto vino el Mesías, para todas las naciones del mundo, y proclamaron esos testigos, ellos en su época, a pesar que no lo vieron. Es igual que usted y yo, nosotros no lo vimos físicamente, pero creemos realmente en la verdad, en que Cristo vino a la tierra, se encarnó, murió, fue sepultado y resucitó, nos abrió el camino. Fue Cristo que nos perdonó nuestros pecados y deshizo las obras del diablo. Esto es lo que tenemos que proclamar en el culto, proclamando cuando oramos en todos los campos. Estos son los testigos de Emmanuel. Somos bienaventurados. Y por último, obreros, por esto confesemos hoy, no solamente en la época bíblica, hoy y todos los días y por la eternidad, Emmanuel, Dios está con nosotros. Por eso, mirando un poquito el mensaje del día de hoy, hay que abrir los ojos, obreros, para ver la realidad presente y no ser movido ni engañado por ella. Este mes principalmente hay mucho movimiento, hay mucha desesperación, es algo normal, lo hemos visto cada año. Por favor, no sea movido, no sea engañado. ¿Sí? Usted tiene a Cristo que es todo, suficiente y completo. Es claro, a pesar de todo, usted puede ir, vaya a hacer sus compras, disfrútelo, pero no se angustie, porque usted es testigo de Emmanuel. Hoy, discípulos, hoy es un día muy importante también para ser testigo. No es el 24 y el 31, hoy y todos los días tenemos que ser testigos como fue Simeón y Ana. Por eso en nuestra familia, en nuestro campo, donde quiera que nosotros estemos en el trabajo, seamos testigos que primero valoran el culto
como Ana, testigos que valoran la palabra como Simeón, testigos que valoran la oración como Ana, testigos que dan valor al evangelismo para que las personas conozcan a Cristo como Simeón y Ana. Démoslo todo por causa del evangelio, porque somos testigos. No lo demos solamente este mes, toda nuestra vida, porque Jesús es el Cristo. Quiero concluir el mensaje de este tiempo, hermanos. Dios nos ha dado todo, de verdad. Es hora de dar el 100% entonces por la palabra que Dios nos ha dado y se cumple y se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Demos el 100% en la oración. Oremos completamente, demos toda nuestra vida y oremos también al 100% y entreguemos todo por causa del evangelismo. Ya que somos testigos de Manuel, seamos testigos de este evangelio en el campo. Y con esto devocionemos 300%, devocionemos completamente por causa del evangelio. No solamente un día devocionemos, solamente el 24 o el 31, toda nuestra vida tenemos que entregarla completamente, viendo la palabra, orando y siendo testigos en el campo como Ana y Simeón. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias porque nos ha dado la palabra que se cumple absolutamente en los campos. Guía, Señor, a todos los discípulos, obreros, Señor, donde se comparte este mensaje, para que hoy y todos los días disfruten de la verdadera Navidad, Emmanuel. Gracias porque tú estás con nosotros y obras por tu palabra. Oramos, Señor, con acción de gracias, Señor. Gracias por tu palabra y que podamos ver el cumplimiento de ella. Oramos en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén.